Amados, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Contentos de verle como cada semana. También contentos de poder compartir con nuestros hermanos que a la distancia se conectan a través de nuestra transmisión. A ellos también les mandamos un cariñoso abrazo. Estamos en una serie de sermones. Estamos hablando sobre la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y esta carta en particular tiene una temática que hemos buscado rescatar, que está asociada a la alegría, está asociada al gozo, en medio incluso de las circunstancias que no son tan felices. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, es posible porque abriga en nuestro corazón la esperanza del Evangelio, de una salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, que trasciende nuestras circunstancias personales. Y esto era verdad no solo para nosotros hoy día, lo era también para el apóstol Pablo en aquella época. Porque, tal vez para los que recién se vienen sumando a nuestra serie, o se han perdido los sermones anteriores, Pablo está padeciendo una situación personal muy compleja, en particular en esta carta cuando él escribe esta epístola a sus hermanos de la iglesia de Filipos. Él estaba no solo encarcelado, sino que incluso él declara explícitamente que su vida corría peligro, él estaba en peligro de muerte. Pero a pesar de que él estaba en una celda romana, que no son como las celdas modernas, probablemente era una cueva oscura, húmeda, maloliente, él estaba no solo condenado y confinado a este encarcelamiento, sino que también siendo hostigado por sus guardias, teniendo que estar celado por un guardia a su lado 24 horas, incluso a veces encadenado a este guardia que debía estar cuidando de él. Por lo tanto, sus circunstancias eran bastante deplorables. No obstante ello, y eso es lo maravilloso de esta carta, los 4 capítulos que esta epístola contiene 16 veces la referencia a la palabra gozo o alegría. En cada capítulo, el apóstol Pablo constantemente invita a sus hermanos y amigos de Filipos a alegrarse en el Señor. Y usted me podría decir, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un hombre viviendo en miseria, en persecución, en angustia y encarcelado, no caiga en depresión, sino que escriba con todo su corazón a sus hermanos que estaban lejos, que debían alegrarse también ellos en el Señor? Y eso es precisamente lo que hemos estado reflexionando estas semanas. Lo que queremos realmente comprender es lo que el Evangelio nos enseña acerca de cómo en nuestras propias circunstancias personales también podemos hallar una alegría que es verdadera, una alegría que no está restringida por las circunstancias. Y eso fue lo que hemos conversado las últimas semanas. Partimos hablando del sufrimiento. Luego Patricio nos habló sobre la muerte, que son para nosotros palabras que no están asociadas a la felicidad, que no están asociadas a la alegría. Al contrario, si pudiésemos encontrar una palabra antagonista a la alegría, probablemente sería sufrimiento y muerte. Y el apóstol Pablo logra introducirnos en esas temáticas desde la perspectiva de lo eterno. ¿Para qué? Para producir en nosotros consuelo, esperanza y verdadera alegría. Y hoy día nosotros vamos a conversar sobre otro elemento que el apóstol Pablo toca en esta epístola, que tiene que ver con la tentación. Cómo nosotros podemos sobrellevar alegremente la tentación. Y vamos a leer Filipenses, como usted puede ver ahí en la pantalla, a partir del verso 12 del capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 desde el verso 12 hasta el verso 30. ¿Ya? Y lo vamos a leer paulatinamente a medida que vayamos avanzando en el sermón. Vamos a ir leyendo el texto. Así que yo le pido que usted mantenga abierta su Biblia, si es que la trajo, o su aplicación de teléfono,
Aunque de todas maneras vamos a ir proyectando lo que este trecho, esta porción bíblica enseña. Pero quiero de lleno que nos introduzcamos en aquello que el apóstol Pablo nos está enseñando en estos versículos. ¿Por qué? Porque delante de la tentación, lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que Dios nos provee un nuevo corazón. Lo primero que vemos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, introduciendo esta temática de la tentación, es que Dios nos provee de un nuevo corazón. Mire lo que dice el verso 12, 13 y 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que hace en vosotros, el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Lo primero que nosotros vemos acá es que Dios nos provee un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros, seres humanos, somos desobedientes. Por naturaleza nosotros no nos sometemos a nuestras autoridades. Es más, estuve pensando sobre esto, en lo difícil, por ejemplo, que es para las familias en general gobernar el corazón de los hijos. Porque por alguna razón que está asociada al pecado original, a la caída, el corazón de los hijos siempre se revela en contra de sus padres. Siempre. Usted no necesita enseñarle a su hijo a que sea desobediente. Es como decir, hijo, eres demasiado bueno, así que yo te voy a enseñar algo que te va a ayudar mucho en la vida. Te voy a enseñar a desobedecer. Ningún papá le tuvo que enseñar a su hijo a desobedecer. Ya venían con esto incorporado en su corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia reconoce que nosotros hemos sido concebidos en pecado, es decir, desde que somos niños en el vientre de nuestra madre, ya somos pecadores. Nacemos a este mundo y lo único que desarrollamos es un carácter que está infectado por esta naturaleza caída. Por lo tanto, todos los seres humanos, y no quiero solo en este sentido achacarle la responsabilidad a los pequeños, ellos son desobedientes, pero no sé si son más desobedientes que los adolescentes. Incluso en nuestra experiencia vital, en las etapas que cumplimos, existe una edad que la asociamos a la desobediencia, a la rebeldía, a probar los límites, a engañar, a mentir, a oponerse a la autoridad. La adolescencia muchas veces está marcada y es vista incluso por los adultos como una etapa de rebeldía. Tal vez a algunos se les acentúa más que a otros, pero en general, si nosotros vemos la experiencia humana y lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestro corazón, nosotros nacemos con un corazón desobediente. Nacemos con un corazón inclinado a hacer lo que a nosotros bien nos parece y oponernos a las autoridades que buscan gobernarnos. Es más, hoy día pareciera ser que eso es un valor en la sociedad. El que nosotros formemos un carácter ingobernable, un carácter firme, un carácter que no se somete, como lo conversábamos la semana pasada respecto del orgullo, pareciera ser que eso hoy día es mayormente promovido. Que no podemos sencillamente ser personas sumisas y, disculpe la expresión, no, pero agachar el moño tan fácil, ¿no? Tenemos que ser personas con carácter, que sepan imponer su visión del mundo a pesar de las circunstancias. Y lo que nosotros vemos en este texto es que el apóstol Pablo elogia a la iglesia de Filipos, porque ellos se habían transformado en una iglesia obediente.
Siendo ellos de naturaleza pecaminosa, teniendo ellos por naturaleza un corazón desobediente, el evangelio que les había sido predicado por boca del apóstol Pablo había generado una transformación tan profunda en ellos que el apóstol Pablo los elogia y les dice: yo reconozco que ustedes siempre han sido obedientes. Filipos era el sueño de todo pastor. Una iglesia obediente. Pero fíjense, dice, no solo en mi presencia, no solo porque está la amenaza de que te vayan a pillar, no solo porque está la amenaza de que aquel que te está vigilando, si tú haces algo indebido, te va a retar. No es solamente por temor al castigo, no es solo por el hecho de voy a ser descubierto y por eso no lo hago. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, ellos habían aprendido esto no desde la religiosidad, no desde el comportamiento externo, no solo del obedecer para agradar al otro. Ellos habían cambiado su corazón. Porque incluso delante de la ausencia de aquel que les había enseñado el evangelio, ellos habían abrazado esas verdades y las vivían ya no por temor al castigo, sino realmente por una actitud de gratitud delante del Señor. Y acá hay una parte de la Biblia que tal vez nosotros deberíamos aprendernos de memoria. Este es uno de los textos bíblicos que probablemente muchos de nosotros no sabemos, pero tenemos que no solo saberlo acá en nuestra mente, sino que ponerlo en práctica en nuestra vida. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque no solo los niños son desobedientes, no solo los adolescentes son desobedientes, los adultos también son desobedientes. También nosotros domingo tras domingo escuchamos las instrucciones bíblicas, escuchamos al Señor hablando en su palabra, escuchamos al Señor guiando nuestras vidas, queriendo gobernar nuestros corazones, propiciando que tomemos buenas decisiones. Y nosotros, creyéndonos adultos, siendo personas con criterio formado, aún así desobedecemos al Señor y hacemos lo que bien se nos entra en gana. Y es en buena parte eso es lo que produce las crisis espirituales en nuestro corazón. Cosechamos lo que sembramos. No obedecemos al Señor y por lo tanto, porque no obedecemos al Señor, cosechamos miserias. Y el apóstol Pablo dice, ocúpense de su salvación. Háganlo con temor, háganlo con temblor. Y acá yo quiero introducir tal vez una materia un poco teológica, pero que tiene mucho sentido para que logremos comprender la profundidad de lo que Pablo está diciendo. La Biblia nos dice que cuando nosotros caminábamos en tinieblas, con un corazón corrompido, un corazón pecaminoso, hubo algo que pasó internamente en nosotros. A eso nosotros le llamamos la regeneración. Cuando el Espíritu Santo te llama internamente, lo que hace el Espíritu Santo es que tu corazón muerto, tu corazón corrupto, tu corazón pecaminoso es cambiado, es reemplazado por un nuevo corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en la vida de una persona. Ilumina su vida para que su corazón muerto sea reemplazado por un corazón vivo. El Antiguo Testamento dice, teníamos un corazón de piedra y el Espíritu Santo nos provee ahora un corazón de carne, uno que late, uno que vive. Esta regeneración genera en nosotros, no solo, porque esto del corazón en la cultura judía tenía que ver con el centro de la vida misma, el todo de nuestro ser, somos transformados por completo delante del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les recuerda esto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Tú ahora tienes un nuevo corazón, ese corazón muerto, ese corazón afectado e infectado por el pecado. Te ha sido reemplazado por uno nuevo de paquete, 0 kilómetros. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron. Todas han sido hechas nuevas. El Señor cambia nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ese corazón necio, terco, desobediente y obstinado
pueda ser reemplazado por un corazón que no es perfecto, pero que está moldeado por Dios. Entonces yo quiero hoy día preguntarte, ¿qué hay dentro de ti? ¿Tú ya recibiste el regalo de este nuevo corazón? ¿Tú ya tienes este nuevo corazón? Porque recuerdas aquel momento en que el Espíritu Santo tocó tu vida y te transformó y te hizo entender el Evangelio y tú confesaste con tu boca que Cristo es tu Señor. Si tú tienes ese nuevo corazón, hoy día el apóstol Pablo te está dando una instrucción muy sentida. Cuídalo. Cuida tu corazón. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ahora déjame decirte esto. Si tal vez tú hoy día estás aquí presente o nos estás siguiendo por la transmisión y sientes que tal vez tu corazón no ha sido transformado. Hoy día el Espíritu Santo está en medio nuestro, Él se mueve en medio de la iglesia. Y hoy día el Señor abre sus brazos y se extiende en amor hacia ti para decir, ven. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creer que Cristo Jesús murió en aquella cruz para perdonar tus pecados, entregar tu vida en sus manos. Y el Espíritu Santo hará el resto en ti. Porque Él está ocupado de servir a quienes somos hijos del Señor, de convencernos de nuestro pecado, de ser aquella voz en la conciencia que te dice esto no está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder nosotros a esto? Cuando yo estuve pensando durante la semana acerca de esto, me acordé de uno de los testimonios de transformación que más ha impactado mi vida. Esto es algo absolutamente personal, pero quiero compartirlo con ustedes porque de alguna forma el Señor me ayudó a comprender cuán profundamente Él puede hacer la diferencia en la vida de una persona cuando el Espíritu Santo mora y habita en nuestro corazón. Cuando yo era adolescente, desobediente ciertamente, tenía varias bandas de música que me gustaban mucho. Entre ellas, había una banda que probablemente algunos conozcan, Korn. No digamos que es una banda muy santa, ni que hable sobre cosas muy bíblicas, ni mucho menos. La verdad, cuando uno es adolescente escucha cosas que tal vez no debería escuchar. Ahora yo quiero contarles la historia de este hombre. Él se llama Brian Welch. Y de hecho lo traje escrito porque él tiene un video en YouTube que usted puede buscar. Él dice lo siguiente. Iba a la iglesia y decía, tengo que conocer a Cristo. Pero después iba a mi casa y me drogaba hasta hartarme. Esa era mi forma de pensar. Entonces recibí a Cristo en la iglesia. Fui a mi casa, tomé a mi hija y la puse a ver la televisión. Recuerdo haber tomado un billete de $100, corté mi metanfetamina hasta reducirla a un polvo muy fino que posteriormente aspiré completamente con la ayuda de aquel billete que estaba enrollado. Después de hacer eso miré al cielo y dije, Jesús, si tú eres real como el pastor dijo hoy día, entonces tú puedes sacarme de las drogas. Entra en mi vida y en mi corazón. Guardé silencio por un tiempo y continué diciendo, busca en mí ahora, busca en lo profundo de mi corazón. Nuevamente guardé silencio y dije, tú sabes que quiero dejarlo. Tú sabes que quiero ser un buen padre para esta niña. Ella ya perdió a su mamá por causa de las drogas y me perderá a mí también si no la dejo. Ayúdame, te lo ruego. Y Brian Welch dice, mi sueño se convirtió en algo más grande de lo que había soñado. He ganado dinero, he tocado en conciertos muy grandes, tengo autos, casas, probé todo tipo de drogas, sexo, probé de todo para obtener placer en la vida. Pero cuando Cristo entró en mi corazón, Él me dio el don de entender la vida, donde todo está hecho por Él y para Él. Hemos sido creados para estar con Él. Y este es el sentimiento más grande, porque estás donde perteneces.
y te sientes satisfecho en la vida. Yo no necesito buscar más en otro lugar. Estoy exactamente donde debo estar. Para un adolescente, esto pasó el año 2005, escuchar estas palabras y comprender lo que el Señor había hecho en la vida de una persona que uno admiraba como músico, fue realmente un alimento espiritual. De hecho, él dejó la banda después de que se convirtió. Y posteriormente él volvió a sumarse a esta banda el año 2013, pero con una nueva perspectiva. Y hasta el día de hoy, Brian Welch sigue siendo un destacado músico norteamericano que ocupa su influencia, ocupa lo que el Señor le ha revelado para ayudar a otros también a alcanzar aquella salvación que él alcanzó por misericordia y gracia del Señor. ¿Yo por qué les cuento esto? Porque la obra que hace el Señor en nosotros es perfecta. La regeneración que Dios hace es un trabajo en nuestra vida que nos cambia desde adentro hacia afuera. Nos cambia primero interiormente. Y como nos cambia Dios interiormente, entonces nuestras acciones, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, las cosas que hablamos, los lugares que visitamos, comienzan también a ser transformadas. El Espíritu Santo es aquel que sincroniza mi voluntad con la voluntad de Dios en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual que nosotros llamamos santificación. De eso se trata. Cuando Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, es, en sencillas palabras, decir, cuiden este nuevo corazón que el Espíritu Santo les dio. Cuídenlo de tal forma que ustedes puedan hoy día obrar conforme a los nuevos deseos, a las nuevas motivaciones que hay en su corazón. No sean desobedientes, porque solo van a cosechar miseria. No encontrarán placer en nada que el mundo les pueda ofrecer. Y Brian Welch te lo puede decir con plena certeza, nada que el mundo te ofrezca puede realmente llenar tu corazón de una alegría plena como Cristo Jesús. Cuida tu corazón. Atesora eso que el Señor te ha dado con temor, con temblor delante del Señor. Crece en la fe, madura. No te quedes siendo un niño espiritual. El Señor nos ha dado poder para lidiar con la tentación. ¿Ustedes creen que a personajes como Brian Welch, con la influencia, el poder, el dinero que ellos tienen, las cosas en la vida se les hicieron inmediatamente fáciles? Recientemente, en casa de unos hermanos que me invitaron a comer un rico asado, estuvimos conversando sobre el testimonio también de Daddy Yankee. Hoy estoy súper popular hoy día con mis ilustraciones, perdón. Otro artista que yo también pecaminosamente solía escuchar. Y cuando él se convirtió, mucha gente dudó realmente de la genuinidad, no sé si dice así, sí, de su conversión. Algunos dicen, no, estos típicos que se acercan al Señor y después andan en las mismas, ¿no? Y algunos incluso pusieron como ejemplo a otro cantante juvenil, que olvidé su nombre, Justin Bieber, que también frecuentaba una iglesia y después lo andaban viendo en las fiestas y qué sé yo. Ahora, yo me puse a pensar en esto. Yo no sé si nosotros logramos comprender la profundidad del conflicto espiritual que existe en estas esferas. Porque personas como estas, que lo tienen todo en la vida, que tienen dinero, fama, mujeres, autos, viajes, o sea, la vida les ha dado todo, o sea, lo que ellos quieren lo pueden tener. Pero no encuentran nada detrás de eso, solo hay vacío. Y este vacío solo es llenado cuando se encuentran con aquel que es nuestro Dios y que está en los cielos y que realmente hace la diferencia en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando este cantante de reggaetón, el más famoso de la historia, según dicen, se convierte, él deja su carrera. Y yo escuché en un video que él grabó decirle algo muy sentido. Dice, yo voy a ocupar todo lo que el Señor me ha dado para yo poder ahora invitar a quienes me siguen
a recorrer el mismo camino que yo he recorrido. Y con el paso de los meses y con el paso tal vez de los años, nosotros hemos visto a Daddy Yankee, esto no pasó hace mucho tiempo en realidad, realmente ocupar su influencia para, contando su testimonio, invitar a otros a considerar aquella alegría y plenitud que solamente podemos hallar en Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué les cuento esto? Porque tal vez nosotros no vamos a ser sometidos a la tentación o al tamaño de conflicto espiritual que tal vez estas personas, por el contexto en el que viven, son enfrentadas. Pero estoy seguro que todos nosotros que estamos aquí, de alguna forma siempre encontramos trabas en nuestro crecimiento espiritual. Y tal vez lo digo desde mi propia experiencia, siempre hay algún pecado que nos ata. Siempre hay alguna cadena que no nos permite realmente ser libres en Cristo para disfrutar nuestra relación con el Señor. Y es muy probable que tal vez creyentes vivan con una permanente culpa en su corazón, con cierta vergüenza de tener que ir delante del Señor nuevamente a pedirle perdón por algo que ya han intentado dejar cientos de veces. Tal vez ese es tu caso. Tal vez hoy día tú te sientes atado por ciertos pecados y delante de algunas tentaciones que no te permiten crecer espiritualmente. Si esa es tu situación, yo quiero hoy día hacerte reflexionar sobre lo siguiente. En nosotros vive el Santo Espíritu. En tu corazón, si tú recibiste al Señor como tu Salvador, el Espíritu Santo vive en tu corazón. Y el Espíritu Santo es muchísimo más poderoso que cualquiera de nuestros deseos carnales. No sigas intentándolo por tus propias fuerzas. Ese es el error que cometemos. Caemos en una espiritualidad religiosa porque nos han enseñado que para agradar a Dios tengo que hacer cosas. Para estar delante de la presencia del Señor tengo que hacer cosas, tengo que esforzarme por tratar de limpiar mi corazón pecaminoso para que el Señor me mire con agrado. Déjame decirte que ese no es el Evangelio. Dios no es un Dios religioso que tiene una lista en su mano para que tú vayas cumpliendo sus mandamientos y si acaso los cumples, entonces Él te recibe en su casa. No es así. El Señor abre su corazón hoy día para que tú vayas delante de Él tal cual tú eres. Y el Señor prometió amarte a pesar de lo que eres. Y es Él quien prometió en su palabra hacer una obra de transformación en tu corazón. Por lo tanto, hoy día, hermanos, en Cristo somos libres de venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, la embarré. Señor, estoy hasta el cuello en mi pecado y solo tú puedes librarme. Pon mi pie sobre la roca que es Cristo Jesús para salir de este pozo porque solo tú puedes salvarme. No hay otro camino, hermano. Deja de confiar en tu propio esfuerzo, en tu propia capacidad de agradar a Dios y entrégate al poder del Espíritu Santo. Y Él hará esa diferencia en ti. Él va a hacer esa diferencia. Tal vez estás lidiando con pecados en tu vida, enfrentando la mentira, los vicios, el orgullo, el chisme, la pornografía. Pero si solo estás atacando los frutos y no estás yendo a la raíz, entonces siempre vas a volver a caer en lo mismo. Dios no solo quiere que tú cambies las cosas que haces, Él quiere cambiar primero tu corazón. Porque cuando Dios cambia tu corazón, entonces lo que tú haces también va a reflejar aquello que eres. Y el problema que nosotros lamentablemente tenemos es que nos enfocamos mucho en los frutos, en atacar aquello que hacemos sin atender realmente lo que somos. Hoy día el apóstol Pablo te invita a una obediencia que esté asociada a este nuevo corazón que el Señor te ha regalado para que lo cuides, lo atesores con el poder del Santo Espíritu. Hay una segunda cosa que el Señor nos provee. Además de un nuevo corazón, Pablo dice en este texto que Dios nos provee de una nueva misión.
Mire lo que dice el verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Pablo reafirma el fruto de la obra de Dios en nuestra vida. Y él está ilustrando a la iglesia a ser una iglesia que testifica de Cristo en todo momento. Y hermano, es un aspecto muy serio. ¿Por qué lo digo? Porque el significado de ser luminares en el mundo no es brillar con la luz propia. Considere esto, ¿no? Usted fue llamado a ser una luz en el mundo, no para brillar con su propia luz. No es como para decir, miren lo bueno que soy, miren las cosas que yo he logrado, miren dónde estoy, y ustedes entonces tienen que ser como yo. Tienen que imitarme a mí, porque yo soy un ejemplo a seguir, ¿no? Tú no brillas con la luz propia. No puedes brillar con la luz propia, porque en ti solo hay tinieblas. Si hay luz en tu corazón, eso es mérito exclusivamente del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Por lo tanto, el desafío del apóstol Pablo es a brillar con la luz de Jesucristo sobre las tinieblas, denunciando con nuestra vida la maldad de la generación perversa en la que nosotros vivimos. Y esto es sumamente relevante porque está asociado también a lo primero que dijimos anteriormente. Creo que alguna vez ya conté esta historia, pero alguna vez un pastor conversó con un colega de trabajo que le decía, mira, a mí no me gusta ir a la iglesia y no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia está llena de personas santurronas, que se creen buenos, que se creen mejor que los demás, pero en su vida dejan mucho que desear. El día domingo cantan y levantan las manos al Señor y el resto de la semana se comportan como cualquier otro mundano más, como cualquier otro pecador más. ¿Y sabe qué? Mentira no es. Pero este pastor le dijo, mira, sí, tienes toda la razón. En la iglesia tú vas a encontrar mucha gente hipócrita. Pero ¿sabes qué? Siempre hay espacio para uno más. Así que te espero el domingo en la iglesia. Porque finalmente nadie puede realmente juzgar desde una superioridad moral las actitudes de los otros. Pero sí, lo que nosotros vemos en este texto es que el apóstol Pablo está redireccionando nuestra visión hacia el cumplimiento de la misión de Dios, hacia la predicación del Evangelio con nuestra boca, con aquello que decimos, con aquello que expresamos, pero también con aquello que nosotros hacemos, siendo consistentes, siendo coherentes con nuestras convicciones y no renunciando a ellas delante de una generación que muchas veces cree o tiene una visión del mundo distinta y contraria a la nuestra. El Evangelio no puede ser vendido, no podemos renunciar a las verdades que la palabra del Señor nos enseña. No por querer caer bien al mundo vamos a flexibilizar nuestras convicciones. Ese no es el camino. Si usted lo pretende en su vida, en su corazón, perfecto, pero usted no va a encontrar realmente un espacio en esta iglesia si esa es su visión. Porque como iglesia nos hemos querido comprometer a mantener la verdad, cueste lo que cueste, y nos enfrente con quien nos enfrente. Porque la verdad de Dios, la palabra de Dios no se tranza, no es relativa. No podemos tergiversarla ni hacer que esta verdad sea una verdad aguachenta. Lo que nosotros queremos es que la verdad brille. ¿Sabe por qué? Porque la verdad siempre tiene más argumentos que la mentira. Siempre tendrá la verdad más argumentos que la mentira. El tema es que lamentablemente nosotros podemos tener una ortodoxia a toda prueba. Creer lo que es correcto, abrazar la verdad, defender la verdad con pasión. Pero si no vivimos la verdad, entonces la negamos. Si no vivo lo que creo, entonces lo que yo estoy haciendo es negar la verdad. Si no la practico en lo cotidiano, lo que yo estoy haciendo es negar lo que creo. Es un conflicto tan profundo que incluso la gloria de Cristo
se ve afectada a causa de nuestra mala actitud. Así que el apóstol Pablo, sabiendo y entendiendo esto, continúa, dice: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo me puse a pensar, me traté de poner en los pies del apóstol Pablo. Y yo pensé lo siguiente: si yo estuviera en la cárcel, solo, oscuro, amarrado a un guardia que me acompaña hasta el baño, y yo me enterara que las personas a las que yo le prediqué el Evangelio, por las que incluso caí preso siendo consecuente con lo que pienso y lo que he recibido del Señor, y veo que ellos están viviendo en desobediencia, y me puse a pensar, ¿sabe lo que generaría eso en el corazón de una persona que está sufriendo por causa del Evangelio? Profundo pesar. Pablo está aquí reconociendo que él quiere sentirse, y voy a ocupar esta palabra pero de buena forma, orgulloso. No el orgullo que hablamos la semana pasada, ese orgullo malo, ¿no? El orgullo de alegrarse por ver avances, ¿no? Él quiere sentirse orgulloso de aquellas personas por las que se ha entregado, sentirse orgulloso de ver a esas personas en las que ha invertido tiempo para que ellas crezcan espiritualmente. Porque él dice: aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Es decir, la alegría del apóstol Pablo en medio de las tinieblas en las que él estaba experimentando estaba asociada al hecho de que él sabía que su predicación no estaba siendo en vano, porque la vida de las personas estaba siendo transformada. Porque aquellos a los cuales él había servido en fe y en alegría estaban dando frutos espirituales. Él veía a jóvenes al quien él había discipulado convertirse en líderes de la iglesia, sirviendo al Señor, amando a sus familias y siendo una persona de bien que hace la diferencia en el mundo. El apóstol Pablo dice: yo me alegro porque sé que mi trabajo entre ustedes no ha sido en vano, porque el Señor ha trabajado en sus vidas para hacerles crecer espiritualmente. Hermanos, ese es el sueño, no sé si de todo pastor. La verdad, hoy día no puedo hablar por todos, pero yo tal vez le puedo decir que ese es el sueño no solo mío, sino que de muchos pastores que yo conozco. Cuando nos es posible ver, por la misericordia de Dios, el fruto de nuestro trabajo en el Señor. Preparando este sermón, aprendí que debía amarles a ustedes con mucha más pasión. ¿Sabe por qué? Porque con Pablo aprendí que incluso los sufrimientos, y tal vez en ninguna medida compararnos a la medida del apóstol Pablo, pero muchas veces las dificultades del ministerio, las dificultades del trabajo pastoral se ven mitigadas cuando uno ve que su trabajo rinde frutos, cuando tú ves que las personas son transformadas por el poder del Santo Espíritu, que buscan amar al Señor y servir a la iglesia. Y me puse a recordar con mucha tristeza a algunas personas en las que fue dedicado mucho tiempo, personas en las que dedicamos muchos esfuerzos, horas de trabajo, de compañía, de discipulado, de enseñanza, que hoy día caminan perdidos en el mundo. Y no son pocos. El Señor me confrontó con mi propio carácter respecto de cómo el trabajo pastoral realmente tiene su fruto, no en el reconocimiento personal, sino en el ver al pueblo de Dios alimentado y fortalecido en la fe. Y yo oraba al Señor
y en particular oraba mucho por mis amigos, para que el Señor los cuide, para que el Señor afirme sus pasos. Porque yo también de alguna forma pretendo que el día de mañana usted como oveja de esta iglesia también se sienta orgulloso de su pastor. Que usted también pueda mirar al líder que el Señor puso circunstancialmente en esta época y en este tiempo en esta iglesia. Y que usted también pueda ver el fruto del trabajo en mi vida. También yo anhelo que el día de mañana usted pueda ver, ¿sabes qué? Mi pastor no es perfecto, pero ha crecido. El Señor ha trabajado en su corazón. El Señor la ha transformado en un varón más parecido a Cristo Jesús. Ese es mi deseo. Yo no pretendo ser perfecto. Pero así como yo quiero sentirme orgulloso de ustedes, de que son personas que obedecen a la palabra predicada, que crecen en la fe, que buscan al Señor, que sirven a la iglesia, que usted también el día de mañana sienta eso mismo por aquel que está parado acá adelante. ¿Por qué? Porque finalmente cuando yo pienso en lo que es la iglesia y en lo que hemos intentado imprimir como visión en esta congregación, es que hemos sido llamados a ser una familia. Una familia que pueda ayudarse en los malos momentos, a corregirse en los tiempos de oscuridad y de bendecirse también en los tiempos de alegría. Yo anhelo que el día de mañana el Señor me permita ver el fruto de mi trabajo materializado en personas que yo conocí tal vez siendo nuevitas en la fe, y después verlas sirviendo al Señor con alegría, con madurez en su corazón. Tal vez eso estaba en el corazón del apóstol Pablo, y él estaba alegre por la iglesia de Filipos. Y estaba tan contento que él incluso nos dice que el Señor también nos provee ejemplos para seguir. No solo nos provee un nuevo corazón, no solo nos da una nueva misión que seguir, ¿cierto?, en virtud de cumplir y practicar aquello que creemos. También vemos en los versículos finales que Él nos da 2 ejemplos que podemos seguir. Y el primer ejemplo es el ejemplo de Timoteo. Dice así el versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Él está hablando de Timoteo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verles a ustedes. Así como yo compartía más temprano con ustedes el testimonio de Brian Welch, Pablo expone 2 ejemplos de transformación. 2 ejemplos de hombres que llegaron a la fe por medio de su trabajo, de su predicación, y que fueron de gran bendición para él y para la iglesia. El primero es Timoteo. Y tal vez para los que no están tan familiarizados con lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el apóstol Pablo y sus amigos, Timoteo era un joven que creció al alero del cuidado de su madre y de su abuela. Probablemente era una familia monoparental, no tenemos certeza de eso, pero no se nos menciona de hecho al padre de Timoteo. Y dice la Biblia que desde muy pequeño él había sido enseñado y había sido instruido en las Sagradas Escrituras. Pero él realmente no conocía a Jesús. Su madre y su abuela le habían inculcado la lectura de la Biblia, del Antiguo Testamento por supuesto, pero él realmente no había llegado a comprender quién Jesús era. Pero cuando conoció al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad a la cual Timoteo pertenecía, y él enseñó cómo todo lo que decía el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús, se nos dice entonces que Timoteo se convirtió. Llegó a la fe, recibió al Señor en su corazón.
corazón de piedra afuera, corazón de carne en Timoteo. Y él empieza un proceso de crecimiento espiritual explosivo. A tal punto que tiempo después el apóstol Pablo vio tantas capacidades en Timoteo que decidió llevarlo a sus viajes misioneros plantando iglesias. Y de hecho, como también lo enseña el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo confiaba tanto en Timoteo que lo dejó a cargo de una importante congregación que él había plantado en la ciudad de Éfeso. Y le dijo, tú te vas a quedar acá y va a ser tu responsabilidad formar presbíteros, enseñar a la iglesia para que ella pueda seguir desarrollándose. Entonces Timoteo era un hombre de la absoluta confianza del apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Principalmente porque Timoteo había escuchado el Evangelio por predicación del apóstol Pablo y él había visto cómo en un proceso de discipulado y de mentoría este hombre había crecido espiritualmente hasta transformarse en un hombre confiable. Y aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Cuando anhelamos servir al Señor en la iglesia, cuando nosotros anhelamos tener oportunidades de servicio en la iglesia, es muy importante que no nos olvidemos del proceso de Timoteo con Pablo. Pablo consideró a Timoteo como alguien digno de confianza por causa de su crecimiento espiritual. Por lo tanto, esto es muy decidor respecto de cómo nosotros debemos buscar líderes para nuestra iglesia. Nuestra iglesia debe procurar elegir líderes que hayan manifestado un crecimiento espiritual en su carácter. Personas que sean confiables, maduras espiritualmente. No podemos nosotros permitirnos elegir líderes sencillamente por simpatías, por cercanías familiares o amistades. Porque eso puede ser muy nocivo para el desarrollo de la iglesia. Tenemos que aprender de lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo invirtió tiempo y esfuerzo en formar el carácter de un joven que llegó a ser un hombre de tal confianza, tan maduro espiritualmente, que entonces le fue entregada la responsabilidad de pastorear, liderar y guiar el rebaño de Dios. Nosotros como iglesia no podemos hacer nada menos que eso. Y es por eso que es tan necesario que en nuestra iglesia exista el discipulado, la compañía, la mentoría espiritual, para que usted, querido hermano, pueda crecer en la fe, para que usted pueda transformarse en un hombre y una mujer confiable, para que después, quienes somos líderes circunstancialmente, podamos entonces entregarles el testimonio a ustedes, para que sigan sirviendo al Señor con temor y temblor. Así es como las cosas deben ser hechas. Pablo confiaba particularmente en él porque pocos se interesaban más en los demás por sobre sí mismo. Él vio esa ventaja en Timoteo. Un hombre que no quería servirse de la iglesia y servirse de los hermanos para la gloria personal, que quería realmente servir a sus hermanos con alegría. No es un secreto para nadie decir que hay mucha gente que hace las cosas por dinero, por fama o por poder. Timoteo era un hombre que buscaba hacer las cosas por un amor desinteresado. De una u otra forma, todos debemos ser como Pablo y como Timoteo. Todos debemos tener un mentor, pero también todos debemos, en la medida que crecemos, estar llamados a buscar a otros hijos espirituales a sumarse a este crecimiento. Los más jóvenes deben buscar a alguien en quien puedan confiar para crecer espiritualmente. Y cuando crezcan espiritualmente, ustedes deben hacer lo mismo por personas que vengan un poco más atrás que ustedes. Ayudar a otros a crecer. Debemos propiciar siempre en nuestra iglesia discipulados relacionales, porque finalmente eso redunda en bendición para la iglesia. Así que es muy posible que entre quienes estamos aquí hayan algunos que tienen un perfil más como Timoteo, otros tal vez más como Pablo. Pero todos debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús para cumplir con el propósito de crecer en la fe y transformarnos en personas confiables. Pero él pone un segundo ejemplo. Y este ejemplo es, para mí tal vez, más importante que el primero. Para mí,
Y ya les voy a explicar por qué. No porque Epafrodito sea más importante que Timoteo, es por otra razón. Pero el apóstol Pablo dice así: yo les quiero mandar a Timoteo. Pronto va a ir Timoteo a ustedes, está conmigo, está ayudándome con algunos asuntos. Apenas él se desocupe, yo lo voy a mandar para que vaya donde ustedes, y si acaso me es posible, yo voy a ir detrás de él, también voy a ir a visitarles. Entonces el verso 25 nos dice: sin embargo, yo les voy a mandar de vuelta a Epafrodito. Recordemos, ¿quién era Epafrodito? Probablemente un presbítero, un diácono de la iglesia de Filipos, que ellos eligieron para que viajara hasta donde Pablo estaba para llevarle una ofrenda. ¿Ya? La iglesia de Filipos se enteró que Pablo era su pastor, dijeron: Pablo está sufriendo, oye, mandémosle ayuda. Se juntaron, se reunieron, hicieron una rifa, un bingo, qué sé yo, y juntaron dinero, se lo pasaron a Epafrodito y dijeron: Epafrodito, vaya donde Pablo, entréguele esta ofrenda, ve tú cómo está y tráenos un informe de él. Sucedió que, y como lo dice acá, Epafrodito se enfermó. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Llevaba la ofrenda. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, no es mentira, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese una tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Esta frase para mí fue muy significativa. Tengan estima a los que son como Él. ¿Como quién? Como Epafrodito. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. No sabemos mucho de Epafrodito, no sabemos cómo se convirtió, qué edad tenía. Lo que sí sabemos es que era un hombre que amaba al Señor, que en medio de las dificultades del apóstol Pablo, él fue señalado para llevar la ofrenda, llevar el mensaje, y cuando él enfrentó este viaje, también enfrentó la muerte. Estuvo a punto de morir. Pero él se recupera, se levanta, y cuando se levanta, él no vuelve a su casa, él sigue con su misión. Va a cumplir la misión que la iglesia le había encomendado de llegar hasta el apóstol Pablo. Allí está con él, le entrega la ofrenda, toma noticias de cómo estaba la situación donde Pablo estaba, y después Pablo dice: yo se los mando de vuelta, muy posiblemente con la carta que estamos leyendo. Esta carta probablemente Pablo se la pasó a Epafrodito y le dijo: vuelve a Filipos con esta carta para que tengan noticias de mí. ¿Por qué yo dije que para mí tal vez este ejemplo es más importante que el anterior? Porque del ejemplo de Epafrodito podemos aprender que Dios hace cosas importantes a través nuestro, aunque ellas parezcan simples. Dios trabaja en nuestra vida, aun cuando nosotros creemos que aquellas cosas que hacemos no son de gran importancia. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: tengan en gran estima a todos los que son como Él, porque todos son necesarios. Y una iglesia no solo necesita de personas con un perfil como Pablo, como Timoteo, necesitamos en la iglesia también más Epafroditos o Epafroditas. No suena muy bonito, pero necesitamos de hombres y mujeres, queridos hermanos, personas confiables que puedan cumplir las tareas que les son encomendadas. Porque como lo mencioné anteriormente, hay gente que quiere tener responsabilidades, pero no ser responsable. Hay gente que quiere tener responsabilidades, pero no ser responsable. Gente que comienza las cosas, pero no las termina. Creo que Dios incluyó a Epafrodito en la Biblia para enseñarnos que una persona normal, con una naturaleza regenerada, puede ser usada por Dios para un importante servicio en el reino.
Por lo tanto, querido hermano, usted es necesario e importante para el reino de los cielos. No subestime su valor, ni lo que el Señor puede hacer en usted para que Cristo sea glorificado. Estoy en la hora. Le dejo 3 cosas para que esta semana piense y las practique. La primera de ellas es: Dios no está preocupado de tu desempeño religioso. ¿Y sabes por qué no está preocupado de tu desempeño religioso? Porque el Señor ya sabe que eres malo. El Señor ya sabe que eres malo. O sea, no necesitas demostrarle nada al Señor. Él ya sabe que tú eres malo. A Él le importa tu corazón. Recuerda, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos cambia desde dentro hacia afuera. Cuando nosotros queremos cambiar desde afuera hacia adentro, cometemos un error, porque la Biblia en Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Segundo, ¿hace Jesús una diferencia en tu vida? Querido hermano, pocas cosas son más tristes que una vida desperdiciada. Y es por eso que le conté la historia de Brian Welch. Y es por eso que el apóstol Pablo nos pone como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito. No hay nada más triste que echar una vida a la basura. Una vida sin propósito, sin dirección, sin misión, en tinieblas, en oscuridad, buscando en orgullo las cosas de este mundo. No hay nada más triste que llegar al final de la vida y descubrir que viviste por nada. Aún es tiempo de que puedas venir a encontrar sentido, propósito y dirección en los brazos de Jesús. Y por último, para que Pablo cumpliera su ministerio, él necesitó de un Timoteo y un Epafrodito. Él no lo hizo solo. Él necesitó de compañeros fieles que lo ayudaran y secundaran en sus esfuerzos. Ahora, Timoteo necesitó de una madre y una abuela presentes y piadosas que le enseñaran la palabra de Dios. Hace poco estaba compartiendo con los hermanos del estudio bíblico el día miércoles. Estamos estudiando la hermenéutica. ¿Por qué es necesario tener herramientas para interpretar la Escritura? ¿De qué me sirve eso a mí, pastor, si yo soy mamá, soy dueña de casa? ¿De qué me sirven esas herramientas? Porque tienes que enseñarle la verdad a tus hijos. Y para enseñarles la verdad tienes que entender lo que la Biblia dice. La hermenéutica es útil para todos, porque una madre dueña de casa necesita esas herramientas para guiar el corazón de sus hijos. No lo subestimes jamás. Timoteo llegó a ser lo que fue porque tuvo una madre y una abuela piadosas y presentes. Epafrodito necesitó de una iglesia que creyera en él y de sus compañeros en la fe. Nunca tenemos por qué hacer esto solos. Podemos apoyarnos y animarnos los unos a los otros para que el Señor pueda glorificarse en nuestro trabajo por el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga y te anime a enfrentar con alegría las tentaciones de este mundo que buscan desviarnos del propósito de Dios. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Amado Padre Celestial, gracias por permitirme enseñar a tu iglesia y poder, Señor, hacerlo conscientes de que tú eres aquel que habla a nuestros corazones por tu palabra. Hoy día, Señor, no queremos caer nuevamente en la típica actitud humana de escuchar para después no practicar. Porque tú sabes, Señor, que a pesar de que nuestro corazón está regenerado, no es perfecto y somos proclives a la desobediencia. Hoy día, Señor, así como el apóstol Pablo estaba orgulloso de Filipos porque ellos eran una iglesia obediente, que se ocupaba en su salvación con temor y temblor, queremos también, Señor, que tú puedas mirarnos con alegría, con orgullo santo, Señor, de ver cómo nosotros, tus hijos aquí reunidos, obedecemos tu palabra y trabajamos en nuestra vida para que ella refleje de forma más perfecta la imagen de Cristo Jesús. Anímanos, Señor, en ese andar de la santificación, para no claudicar en los esfuerzos de que tú, Señor, hagas realmente una diferencia en nuestro corazón. No para nuestra gloria, no para el reconocimiento personal, no por orgullo. Humildemente, Señor, queremos disponernos en tus manos para que te sirvas de nosotros
para glorificar tu nombre y cumplir también con tu misión acá en la tierra. Henos aquí, Señor, estamos dispuestos en tus manos para ser transformados. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.